Buenos días, gusto saludar. Quiero dar la bienvenida a todos los docentes y las docentes que nos acompañan en esta cuarta jornada de formación que venimos iniciando ya desde casi un mes. Ya tenemos 3 semanas, con esta sería la cuarta semana de formación. De verdad que ha sido un éxito. Agradecemos la participación tanto de los profesores como los centros de estudios, de verdad, que han sido un bastión muy importante en este proceso de formación, y esta experiencia nos ha demostrado que cuando trabajamos de forma integrada los resultados son maravillosos. Hoy nos acompaña el CEPET con el tema de la colonialidad y de la descolonización, temas tan pertinentes, sobre todo en este momento histórico, que estamos llamados a reflexionar acerca de esas acciones que nosotros como docentes, como individuos, como ciudadanos, desarrollamos en nuestro país, y qué mirada podemos nosotros desarrollar a partir de ese evento, de esta situación que aconteció el 3 de enero y que de verdad ha conmocionado mucho el escenario venezolano, pero también nuestros ideales, nuestros pensamientos. Hemos estado desde ese momento en una constante reflexión, no solo desde la universidad, sino en cada uno de nuestros espacios donde hacemos vida como papás, como primos, como hermanos, también como docentes, donde hemos estado pensando cuál es el rumbo de nuestro país, hacia dónde va nuestro país y de qué manera nosotros tenemos que seguir resistiendo y entendiendo la importancia de la descolonización como un país independiente y soberano que tiene que defender su patria, sus riquezas y sus recursos. Entonces, bueno, muchísimas gracias al CP, a todo el equipo que nos acompaña hoy para dar inicio a esta cuarta jornada de formación. Muy buenos días. Primero que todo, le damos un saludo a este equipo de profesores docentes de la UWB. Le damos la bienvenida al eje temático número 4, que es colonialismo y colonialidad, organizado por el Centro de Estudios, el CEPED, Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Como podemos ver, y como ya lo dijo la doctora Mercedes, el 3 de enero cambió el rumbo del país. Y la Universidad Bolívar de Venezuela preparó un plan de formación docente para formar a los docentes, pero en sí a los estudiantes, para tomar un liderazgo en la formación del pensamiento crítico y todo lo que abarca lo que es el socialismo del siglo XXI y continuar con la revolución bolivariana. El 3 de enero, lo que hizo Trump a nivel nacional, a nivel mundial, lo que hizo en Venezuela es algo inédito. Nunca pensamos que Estados Unidos iba a secuestrar al presidente Maduro. Y ahora la pregunta que tenemos, pasamos a ser otra vez colonia estadounidense nosotros. Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en este plan de formación. ¿El plan Monroe se activó otra vez en América Latina? Esa es otra de las preguntas que vamos a discutir hoy y a debatir. Tenemos pensamiento crítico nosotros los docentes de la UWB. Estamos formando personas, estudiantes, profesionales para enfrentar esta realidad latente en América Latina. ¿Se acuerdan las venas abiertas de Eduardo Galeano, donde él habla del saqueo económico, político, social? Tenemos que volver a la parte sociocultural, a nuestras raíces indígenas y a nuestras raíces afroamericanas, nuestra realidad latinoamericana y nuestros principios y valores de unidad. Y ahí entra la parte del CELAP, del ALBA y de todos los tratados internacionales que se han hecho, porque ya sabemos que la ONU ya ha perdido su liderazgo y prácticamente es controlada por Estados Unidos. Igualmente la OEA está controlada por el imperio estadounidense. Como sabemos, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el imperio maneja esto como anglosajón. Acuérdense que el imperio anglosajón no ve a nosotros los Américas Latinas como si fuéramos inferiores a ellos. Y eso es otra de las partes que vamos a discutir hoy en estas mesas de trabajo. A nivel nacional nos mandaron unas preguntas generadoras. Nos mandaron 3 preguntas generadoras que al final vamos a hacer como un intercambio de saberes. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Yajaira para que comience con el plan de formación
Gracias por venir a todos los centros de estudio. Primero felicito a la profesora Mercedes Flores por el excelente trabajo en el eje geopolítico regional. Cipriano Castro, se ha hecho los encuentros en el Tamá, ha sido un éxito, igualmente en Cacique Murachí y en Pico Bolívar. Felicito al profesor José Mora por todo el apoyo, igualmente a la profesora Liliana, a la profesora Rosana, a todo el equipo presente, por haber participado, al CEAP, al Centro de Estudio Ambiental, igualmente al CECIP, al CEJUVEN y al CESACOEDI, por haber trabajado en equipo en conjunto con el CEPEP, de haber organizado este magno evento del plan de formación. Entonces, bienvenida, profesora Yajaira. Buenos días. A nivel de América Latina tenemos varios autores que han trabajado tanto la colonización como la decolonización. Y uno de ellos muy importante es Simón Bolívar, quien fue un militar, político, emancipador, libertador y propulsor de la libertad en varios países de América Latina. Entre ellos tenemos Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia, que luchó por la independencia de los pueblos de varios países. Igualmente tenemos a Enrique Dussel, un filósofo académico, escritor, funcionario público argentino, con conocimientos en filosofía, política, historia y religión, que logró ser un prestigioso pensador filósofo, crítico de la modernidad como era histórica. Tenemos también a Walter Mignolo, argentino, filósofo, profesor universitario, figura central del pensamiento decolonial, fundador del grupo Modernidad Colonial. Comprensión de textos coloniales, trabaja de la mano con Aníbal Quijano, analizando temas como la diferencia colonial, pensamiento fronterizo, colonialidad del ser y hemisferio occidental. Igualmente tenemos a Hugo Chávez Frías, militar, político, que impulsa la revolución y el socialismo, polémico a nivel de América Latina y a nivel mundial, como parte de una descolonización, promotor de la transformación en Venezuela, influyente en América Latina y el Caribe, impulsando la calidad democrática, el desarrollo económico y el bienestar social, creando políticas públicas en bienestar del pueblo, especialmente los más desposeídos. Y a nivel internacional, pues tenemos varios autores que han trabajado la decolonización. Y a partir de los últimos sucesos que han acaecido en el país, pues hemos visto que hay una relevancia y que hay unos antecedentes, que colonización y la decolonización no la hablamos solo actualmente, sino que viene desde épocas anteriores que se ha trabajado y se ha estudiado. Entonces no son términos nuevos, sino que los hemos trabajado y lo que tenemos es conocer las raíces, de dónde venimos y los acontecimientos que han pasado y el porqué de dónde estamos y el porqué de para dónde es que vamos. Profe. Continuamos con la doctora Miguel Enrique. Bueno, buenos días. Continuamos con este tema importante, ¿sí? Que nos habla sobre el colonialismo y la colonialidad, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a trabajar un poco lo que es el pensamiento de Aníbal Quijano, que nos parte de ese pensamiento, ¿sí? Nos habla, ¿no? Y nos hace una diferencia, ¿no? El colonialismo nos dice que es la dominación política, ¿sí? Que hace cualquier país o a través de la dominación militar, como lo vivimos hace muchos años, cuando fuimos conquistados por España y fuimos dominados, ¿no? Y bueno, gracias a nuestro libertador, pues fuimos ya liberados de ese colonialismo, aunque Quijano nos dice que todavía tenemos colonialismo, pero en el conocimiento. Entonces, aparte de ese tema, como lo decía el profesor al inicio, Dios no quiera, ¿verdad? Creamos otra vez un dominio, como tuvimos hace muchos años, ¿sí? Por parte de Estados Unidos, vivir esa época, ¿no? Pero nosotros tenemos una conciencia que venimos de nuestros libertadores, ese pensamiento libertador, y también que nos sembró nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ¿sí? Estamos en un proceso de descolonizador y nos ayuda a repensar toda esa época que vivimos, ¿no? Y la colonialidad nos dice Quijano que todavía, a pesar que hemos sido liberados,
todavía seguimos dominados por ese pensamiento, ¿sí? Entonces, aquí nos habla que el sistema es el que dicta el conocimiento válido. Y él nos habla, también nos explica unos factores, que es el eurocentrismo, ¿sí? Yo le tengo aquí en la presentación cómo Europa, ¿sí? El único conocimiento válido era el europeo. Entonces, él criticaba mucho ese proceso. Y nos hablaba también del método científico occidental, que era el único conocimiento, el método válido, ¿sí? Y ahí descarta mucho lo que es esos conocimientos ancestrales de nuestros indígenas, y que nosotros también nos explicaba que en la universidad también debe promover ese pensamiento, nuestros indígenas que tienen muchos conocimientos. Incluso aquí en el estado de Mérida, pues tenemos Lagunilla, la zona panamericana, que todavía tenemos muchas partes de esos indígenas que tienen conocimiento, incluso nuestros pueblos, de los pueblos del sur todavía, que se mantienen, ¿no? Y nos habla también de esa clasificación racial, ¿no? Que parte, en sus conocimientos, habla que esta clasificación racial viene a imponer también esa colonialidad. ¿Por qué? Porque eso implica el poder, ¿sí? ¿Quién tiene el poder sobre lo diferente? Y lo vivimos en esa época donde la esclavitud, donde esa mezcla de mestizaje, ¿sí? Este colorcito, nosotros aquí en Europa, ya no, así, somos parte de eso, ¿no? Entonces, parte de ese sistema, ¿sí? Que nos define, es lo que queremos nosotros, definir que nuestros estudiantes tengan ese conocimiento de a dónde. Es importante, y lo decía Chávez, es importante conocer nuestros antepasados, conocer nuestra historia para saber de dónde y cómo hemos vivido y luchado para tener este país independiente, ¿sí? Voy a leer un concepto que lo define Aníbal Quijano, y dice: la comunidad del saber como un sistema que organiza la epistemología para limitar, reproducir la dominación colonial mediante la imposición de un saber eurocéntrico y la supresión de otros conocimientos. ¿Bien? Parte de eso porque Europa dominaba ese conocimiento, ¿sí? Este orden determina quién puede producir conocimientos válidos, qué formas son consideradas legítimas y cómo se narra la historia, la ciencia, instaurando una jerarquía global del saber. Sus componentes clave incluyen la centralidad epistémica de Europa, de la descalificación del saber subalternos y los mecanismos institucionales que neutralizan estas asimetrías de educación, investigación y divulgación. Descolonizar el saber implica disputar estos criterios, validez, recuperación, prioridades epistémicas y reconfigurar las narrativas que sostienen la autoridad del conocimiento. Parte de eso y el pensamiento que tenía Hugo Chávez Frías de ese proceso, por eso instaura ese dejar el capitalismo y ingresar nosotros a un proceso de socialismo que todavía nos ha costado hoy en día, ¿no? Entonces ese proceso, y que él también lo reflejaba mucho en las propuestas que hizo el Plan de la Patria, ¿sí? Y nos inculcaba ese proceso de repensar en el pensamiento, ¿no? Entonces la comunidad del saber propone la comunidad del saber, ¿sí? ¿Por qué? Por la dominación y exclusión epistemológica alternativa. Se privilegia en el conocimiento occidental del grado de saberes indígenas y locales. Como lo decía anteriormente, nuestros indígenas tenemos una cultura, ¿sí? Que a lo mejor nos hemos dejado, pero tenemos todavía en algunos municipios, sobre todo en la Panamericana, que Misión Sucre, ¿sí? Está promoviendo esas lenguas indígenas, ¿sí? Y la universidad también debe promover esos municipios también, ¿no? Misión Sucre sí los tiene en algunos municipios de la Panamericana. La comunidad del poder persiste estructuras políticas y económicas que subordizan el control de los recursos y decisiones permanentes en las élites históricas. Estamos viviendo en este momento eso, ¿verdad? ¿Quién toma el poder? ¿Sí? ¿Quién quiere poner el poder en nuestro país? Estados Unidos, ¿sí? El poder que nos ve a nosotros como todavía esa colonia, que todavía, a lo mejor pensará que todavía no tenemos ese pensamiento, pero nosotros tenemos un pensamiento liberador, ¿sí? Con un criterio, y eso es lo que queremos también, que nuestros estudiantes tengan ese criterio, tanto político, social, ¿sí? Económico, para
es distinguir ese dominio, ¿sí? Y entenderlos, ver otras fases, porque a lo mejor las personas ven, no, Estados Unidos viene a mejorar el sueldo o cambiar las economías, pero no ven más allá de todo ese dominio que tiene el país y que Dios quiera y no se logra aquí en Venezuela, ¿sí? Y es la importancia de reflejar a nuestros estudiantes. La colonialidad del ser, identidades raciales y culturales construidas bajo la inferiorización, se perpetúa jerarquías de valor entre sujetos. Y sabemos que el presidente de Estados Unidos tiene ese dominio, ¿sí? Sobre la raza. Y nosotros pues nos ven así como el patio trasero, ¿sí? Entonces es importante conocer que ya nosotros superamos esa época de la esclavitud, del dominio, y no queremos pasar otra vez ese dominio en la parte tanto económica y social. Interrelación. Las tres dimensiones se constituyen y codifican prácticas sociales, políticas, educativas en América Latina. Ese pensamiento, sí, latinoamericano, fluye en muchos de nuestros diferentes autores, que lo tocaba la compañera Pablo Freire en parte de educación, muchos compañeros autores, que definen mucho y que parte de ese pensamiento también lo tenía el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hablamos del origen de la colonialidad, ¿no? En la década de 1990, aquí Quijano propone esa concepción, ¿no? Del concepto y lo distingue del colonialismo político. Parte de eso, aunque no tenemos una dominación, convivimos en esa época en que Venezuela, pues nuestro país fue conquistado, y parte de esas conquistas que sacrificaron muchos nuestros indígenas, ¿verdad? Todavía tenemos ese pensamiento, o somos dominados por ese pensamiento del colonialismo político, ¿sí? El giro descolonial. La colonialidad persiste en saber, poder y subjetividad tras la independencia. Somos un país independiente en esas luchas, ¿verdad? Pero todavía ese pensamiento, todavía seguimos dominados. Expansión académica, debates globales, creciente relevancia interdisciplinaria, consolidación actual de descolonialismo clásico a colonialidad del saber y la praxis. Es fundamental. Nuestra universidad fue creada con ese nuevo pensamiento, ¿sí? En ese pensamiento de que el dominio no solamente los tenían las universidades autónomas, ¿sí? El poder, sino también darle la oportunidad a aquellos estudiantes que no podían acceder a las universidades autónomas como tal, ¿sí? Y de una nueva visión de la universidad, nuevo pensamiento y criterio de formar a un nuevo profesional. ¿Sí? La colonialidad en América Latina, orígenes coloniales, la conquista impuso jerarquías raciales, económicas y del saber que estructuraron a la región. Hablamos de todo ese proceso que vivió Venezuela y bueno, que hoy día, gracias a Dios, pues hemos superado parte de eso. Epistemologías impuestas, el obsoletismo, ¿sí? Los saberes indígenas que hablamos hace rato, ¿sí? También las desigualdades persistentes, ¿sí? La raza, el género, clase, siguen reproduciéndose en los sistemas educativos, políticos y económicos. Es importante, voy a resaltar, cuando nosotros estuvimos en Bogotá, en el Congreso, allá de Claxo, vi muchas ponencias que hablaban sobre todavía en muchos países lo que es la violencia de género, ¿sí? El dominio, ¿sí? Todavía yo decía, wow, y todavía se quejan de nuestro país, decimos que estamos aquí bajo una política de dictadura, ¿no? Y en todas esas ponencias que tuve, vi la parte de violencia, gracias a Dios, bueno, las políticas y que nosotros tuvimos un presidente con feministas, ¿verdad? Y que el presidente Maduro también lo ayudó en ese pensamiento y seguimos, y nosotros ahorita dentro de las universidades, las mujeres y dentro del campo político, tenemos las mujeres que estamos dominando el poder. Y bueno, hoy tenemos una vicepresidenta que asumió la presidencia y es una mujer, la primera mujer que asume el país en ese compromiso. Impacto en la educación. Áreas impactadas, ¿sí? El currículo eurocéntrico, exclusión de los saberes locales y afectados de la identidad estudiantil en contexto marginado. Importante, mucho, bueno, lo llevo a conclusión cuando yo estudié en aula hace unos años atrás, administración. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, la mayoría de los contenidos eran europeos. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento voy a tocar algo que sea de mi país? Sí, lo que era
costos, economía, todos los libros eran europeos, estadounidenses, ¿sí? No había algo que nos formara en la realidad. Y la universidad tiene otro criterio, la UEB tiene otro criterio porque forma, en ese caso, desde el inicio. En el caso de educación, su primera práctica comienza el primer semestre, va a la práctica, ¿sí? No espera el último semestre y son contenidos que están adaptados a lo que es la realidad histórica de nuestro país, ¿sí? Estrategias de descolonización, integra saberes indígenas, prácticas pedagógicas, contextualizadas, participación comunitaria en el proceso educativo. Nuestro sistema educativo en Venezuela ha hecho muchas reformas, ¿sí? En el caso de hoy se habla de ese currículo lugarizado, porque se tiende a ver también que las instituciones educativas, los contextos son diferentes. Por ejemplo, no es la realidad de Canaguá, a la realidad del Páramo, a la realidad panamericana. Entonces, es importante que también el estudiante conozca su realidad local, ¿sí? Y también promocionar que nuestros estudiantes realicen sus trabajos, sus proyectos de aprendizaje, sus trabajos de maestría, de especialidad, a lo mejor en ese contexto, promover esa cultura indígena, conocer la realidad, ¿sí? Y enseñar a nuestros estudiantes, que son nuestros niños que están en esta escuela, a tener ese pensamiento, ¿sí? Que conozcan lo que es su historia local. Efectos esperados: mayor diversidad epistemológica, fortalecimiento de la identidad y avances hacia la equidad educativa, ¿sí? Eso es lo que busca, esas nuevas transformaciones lo abren en el sistema educativo bolivariano, que siempre buscan esas reformas a lo que es la calidad educativa. Y la universidad también debe enfocarse a esa calidad educativa, prepararlos a esos estudiantes, a los futuros profesionales, ¿sí? A la realidad y que propongan nuevas transformaciones al país. Y por eso tenemos también nuestro plan de las 7 transformaciones, ¿no? Conocimiento, poder y dominación. ¿Sí? El conocimiento. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces vamos a decir, dice, define saberes legítimos y excluye otros establecimientos, jerarquía epistemológica en la sociedad colonial y capital. ¿Sí? Debemos trabajar eso en los estudiantes. El poder. Controla el conocimiento para sostener y legitimar la dominación, diciendo qué verdades prevalecen, ¿sí? Y la dominación emerge de la relación conocimiento-poder, generando exclusión simbólica y social y perpetuando la colonialidad. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle a nuestros estudiantes, que si fuimos liberados, tuvimos un proceso de independencia, no podemos seguir siendo dominados. ¿Sí? No es la expectativa que hay mucho por las redes sociales, dicen, no, ahora sí el país va a cambiar. No sabemos en qué nos podemos traer un proceso de dominio, ser una colonia de otro país que siempre ha querido dominar a costa de sangre, ¿sí? Y eso no lo ven. Ese es el pensamiento que debemos darle a nuestros estudiantes, ¿sí? Y termino con esta frase que dice, la colonización cultural, en ese caso, no se rompe solo con banderas o discursos, se rompe cuando una sociedad vuelve a pensar desde sí misma y deja de mirarse con los ojos del poder, que lo domina. Desde este modo, cada vez que el opresor decide pasar a la acción, intervenir, invadir o manipular, el pueblo sometido no pone resistencia, festeja y aplaude al invasor. Ese es el caso que estamos haciendo. La oposición que está aplaudiendo, y bueno, tenemos a la señora María Corina Machado, ¿sí? Aplaudiendo esa invasión. Entonces, ese es el pensamiento que nosotros debemos darle a nuestros estudiantes, ¿sí? Pensar, ¿sí? En cada esas acciones, ¿sí? Y no aplaudir porque hubo sacrificios, muertes de personas inocentes, de esos soldados que defendieron, que estuvieron ahí, y tenemos a nuestro presidente y a la primera competente diputada presos. Entonces, la parte de la conciencia es que debemos tener en eso. Gracias. Bueno, dándole continuidad al tan importante temática como es el eje 4, aunque ahí en los autores no estaba recomendado Luis Antonio Vigo, que habla de educación,
él hace un llamado a que nosotros, porque aún tenemos el colonialismo en nuestro ADN, eso no se ha ido de nosotros. ¿Por qué? Porque nos impusieron a la fuerza. Y como lo decía Simón Bolívar, más nos dominaron por la ignorancia que por la fuerza. Y todos los pensamientos de nuestro libertador Simón Bolívar siguen hoy día vigentes. Y como decía la profe, es necesario la formación de nosotros, porque en este momento tenemos una responsabilidad enorme ante la situación acaecida el 3 de enero. Esto ha cambiado enormemente la geopolítica a nivel mundial. Entonces, es importante que a partir de esta formación propuesta por la Universidad Bolivariana de Venezuela, a cada uno de nosotros los docentes, esa responsabilidad de dar primero a conocer, porque hay muchas cosas que nosotros hemos dejado quizás por las redes sociales, la poca lectura que en este momento la mayoría tenemos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. ¿Dónde vamos a ir a buscar nuestra realidad? Lo decía Simón Rodríguez. Hasta el 2007, nosotros en las instituciones educativas del subsistema de educación básica, en los diferentes niveles y modalidades, trabajamos con el CNB, el Currículo Básico Nacional. ¿De dónde era? Ahí está el eurocentrismo de Europa. A partir del 2007, cuando trabajamos las 300 horas dando a conocer todo lo que tenía que ver con la educación bolivariana y la importancia que tenían todos nuestros próceres para dar otra visión diferente de nuestra historia, de aquella historia que nos contaron en una democracia representativa, donde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dio para que opináramos, para hacer ese documento hermoso que es nuestra Constitución. Y nada más leer el preámbulo de nuestra hermosa Constitución, ahí está todo. Porque si nos vamos a las 22 constituciones anteriores, muchas de ellas dicen Estados Unidos de América. Solo la del 61 dice República de Venezuela. Y la de 99, República Bolivariana de Venezuela. Porque ahí fue donde nos incluyeron como ciudadanas venezolanas, niños y niñas. Y hubo un trabajo enorme de muchas compañeras y compañeros para poder hacer ese trabajo tan hermoso. Y entre una de las feministas que estuvo ahí, estuvo la profesora Vicky Ferrara, para que nosotras pudiéramos aparecer como ciudadanas venezolanas. Porque siempre ha habido eso de que primero el hombre, sí, somos hombre y mujer, pero en una democracia participativa como la que nos quiso dar a conocer y nos dio a conocer y luchó y dio su vida por ella, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, siguiendo a nuestros próceres, quienes nos dieron la independencia. En este momento, y yo hablaba al inicio de Bigot, él nos dice que nosotros tenemos que construir, porque la ciencia que se construyó a la violencia, de la destrucción de todas las etnias. Y me decía una doctora cubana, pero a ustedes les quedaron etnias. A nosotros en Cuba no nos quedó ningún indígena, no quedó nada, todo lo arrasaron. Ustedes por lo menos todavía tienen lenguas maternas. Nosotros en Cuba no tenemos absolutamente nada porque el colonialismo destruyó todo. Entonces, eso es importante hacerlo ver, que nosotros en este momento tenemos que construir a partir de todos los teóricos que la profesora Yajaira al inicio nombró,
y Vigo hace un llamado a la construcción de esa teoría que nosotros tenemos que llevar a las aulas de clase en este momento único. Es un momento jamás imaginado por ninguno de nosotros, porque yo pensé que ya eso no iba a volver, más nunca, pero en este momento tenemos una realidad y todos estamos, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que seguir y retomar todos estos, de hecho pasé algunos libros, autores, para leer, porque no podemos dejar de leer. Y en este momento, con la responsabilidad tan grande que tenemos con la Universidad Bolivariana de Venezuela y todos los estudiantes que están en las diferentes carreras, es importante la lectura. Pero no una lectura por leer, cumplo con el profesor, pero ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo yo como ciudadana venezolana, como ciudadano venezolano? Tenemos que hacerlo. De hecho, yo me vuelvo a las 300 horas donde aprendí tanto, porque fui formadora en ese momento de muchísimos grupos de maestros y maestras. Y conocer la educación bolivariana y la propuesta del currículo 2007 para educación primaria y para media general, y que de ahí deberían de salir los currículos para la modalidad de educación especial y la modalidad de educación de adultos y adultas, que yo sé que todo eso está en construcción, pero tenemos que construirlos nosotros, y como decía la doctora Minerva, con cada una de nuestras realidades, porque no podemos decir Caracas es Mérida, porque Mérida es diferente, y todas nuestras ciudades son diferentes, y todos tenemos un acervo cultural rico, pero tenemos que darle continuidad a todo esto, dar a conocer la historia real, porque cómo se dividió ahora y qué es lo nuevo que a partir de acá nosotros, como docentes universitarios, vamos a darle a nuestros estudiantes. Tenemos muchas incógnitas, todos estamos así como, ¿qué hacer? Pero en realidad, esta formación que propuso la Universidad Bolivariana de Venezuela me ha hecho ver las realidades y retomar tantos autores excelentes, porque nos dan pie a construir, pero no a seguir llevando, porque lo más importante es lo que viene de Europa, porque sangre azul, porque ellos son los que saben, pero nuestros saberes ancestrales son hermosos y tenemos que continuar en ese trabajo para, no sería rescate, sino poner la realidad de lo que tenemos en cada uno de los estados, y sobre todo en el estado Mérida con sus 23 municipios, todos totalmente diferentes, para ir trabajando en pro de eso. Por eso es que Bolívar dijo, más nos dominaron por la ignorancia que por la fuerza. Y nosotros tenemos que continuar formándonos día a día para ser la Universidad Bolivariana de Venezuela que todos soñamos. Buenas tardes. Ok. Continuando y dando cierre, ahorita vamos a hacer un compartir, ¿verdad? Un compartir, y como podemos ver, el colonialismo y la colonialidad. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las preguntas y las interrogantes que tenemos nosotros? Tenemos que luchar por nuestro hermoso país, y la revolución bolivariana va a continuar. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos temor de qué va a suceder con nuestro país, pero nuestro país tiene un liderazgo de las comunas y de los consejos comunales. Hay que activarse en las comunas y los consejos comunales. Tenemos que participar, tenemos que ser protagonistas de la construcción del nuevo liderazgo popular. Es importante la educación popular. Por eso es que existe la UVB. La UVB está
territorializada, igualmente municipalizada, está en todos los rincones del país, es la universidad más grande del país. Yo felicito a todos los centros de estudio y a todo el plan de formación porque fue todo un éxito, se hicieron mesas de trabajo de bastante competencia y eso. Entonces ahorita la doctora Minelva, para las preguntas generadoras que enviaron de Caracas, me las puede pasar, doctora Minelva, para que las lea. ¿Por qué? Porque todos al final de este plan de formación vamos a entregar un informe. Entonces, esas preguntas generadoras las vamos a dejar para ustedes, para los diferentes centros de estudio, para que se reúnan y den sus propias opiniones y sus propios puntos de vista de acuerdo a sus centros de estudio, igualmente en la parte socioacadémica. Entonces, doctora Minelva, para que lea las preguntas, pásala adelante, por favor. Acuérdense que estamos en vivo, vaya levantándose. Ok, acuérdense que estamos en vivo, estamos en el estado Mérida, un estado muy bonito, hermoso. Saludo a toda la gente bonita de todo el país. Estamos en vivo por YouTube. Levante, profe, para que las preguntas generadoras. La pasó el grupo del Eje Pico Bolívar. Pero pase para que las lea, profe. Pero no pase, usted las lee. Venga, profe. Sí, la lea usted porque yo, la letra pequeña, no. Léala. Una de las preguntas generadoras es: ¿de qué forma podemos vincular la crítica a la colonialidad del saber con la construcción de propuestas didácticas situadas en nuestro territorio, que validen los saberes comunales, afrodescendientes e indígenas como fuentes legítimas de conocimiento, que fortalezcan la identidad patriótica bolivariana como herramienta de organización popular frente a la desestabilización imperial? Otra pregunta es: ¿cómo transformar la evaluación, investigación y escritura académica en actos decolonizadores? Es importante imaginar un ensayo universitario que incorpore la oralidad indígena, la poética del canto de trabajo afrodescendiente o la memoria colectiva de los consejos comunales como fuentes legítimas de conocimiento, sin que ello sea percibido como bajar el nivel académico. La tercera, ante la ofensiva del capitalismo cognitivo que convierte la atención y la conciencia humana en mercancía y ante una inteligencia artificial que opera como caja negra, sin trazabilidad crítica. ¿Cómo formar en la UBB sujetos capaces de ejercer una argumentación emancipadora, con pertinencia territorial y aceptabilidad ética, que les permita habitar su propia palabra? Demostrar la zombificación algorítmica y defender la soberanía cognitiva como primera línea de defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias.